Son las 8:00 hora local en la ciudad de Miami. Saludamos cordialmente a todas las personas que en este momento se han conectado para esta reunión virtual, esta clase a través de Zoom. Y me da mucha alegría poderles saludar a cada uno de ustedes. Bueno, yo supongo que la mayoría han tenido que estar guardaditos en su casa, eh, guardando la cuarentena, no han podido salir, si acaso asomarse a una ventana, al balcón. Y qué bonita oportunidad para tomar su tacita de café o té o el mate y poder estar aquí conectados y poder aprender un poquito de la palabra de Dios y poder charlar. Entonces, primero que todo, saludo a los que se han conectado. Ya vendrán otras personas luego, pero quiero saludar a Olga Patricia. ¿Desde qué ciudad y qué país, Olga Patricia, te conectas? Bueno, ya nos dirá luego. Yesenia, ¿dónde está Yesenia? Creo que nos está escuchando Yesenia, pero también, si quieren, si tienen problema con el micrófono, ustedes notarán que en la parte de abajo dice chatear. Si miran el cuadrito, en la parte de abajo hay un botoncito que dice chatear. Está invitar, participantes, compartir, chatear. Y entonces allí, si le dan clic, ustedes pueden escribir y nosotros vamos leyendo aquí. Ah, Olga Patricia me dice que está en Armenia, Quindío, Colombia. Dice, Pastor, buenas noches desde Armenia. Aquí estoy leyendo en el chat lo que me escribe. Y Yesenia no me ha dicho en qué ciudad y en qué país está. Tenemos a Liliana y a Ricardo que también se conectan, de manera que cordial saludo para cada uno de ustedes. El tema para compartir en este día, y lo vamos a hacer muy participativo, quiero que ustedes puedan charlar, compartir acerca de él, es sobre la santificación o la santidad. Pues tenemos la idea en el inconsciente colectivo está la idea que un santo es aquel que ya murió, primero que todo está muerto, ¿no? Que fue beatificado por el Papa y que hizo por lo menos un milagro y se portó muy bien, hizo cosas muy lindas. Entonces, hay tantos santos que inclusive hay un libro llamado El Santoral, de la cual nuestros abuelos sacaban los nombres para ponerle a las personas de acuerdo a la fecha en que había nacido. Por eso hay una ranchera mexicana que dice, en el día de tu santo, por no decir en el día de tu cumpleaños, ¿no? Te vengo a saludar en el día de tu santo. Saludo a Jovita también y a Elena. Si me escriben en el chat desde donde se conectan, ahí en la parte de abajo está el chat, pueden escribir y yo voy a darles el saludo a Jovita y a Elena que se están conectando también. Bueno, entonces hablando de la santificación, les estaba diciendo que está la idea de que el santo es alguien que ya se murió, ya falleció, y que esos santos, así todos carapálidas, son aquellos a los que nosotros debemos emular, imitar, debemos ser como ellos, de esa manera. Pero fíjense que en la Biblia encontramos que santo quiere decir separado o apartado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, santo era, había cosas santas, no solamente personas. Por ejemplo, las ropas santas, porque eran las vestiduras que usaban los sacerdotes y los levitas. Estaba el lugar santo, que era el lugar en el templo al que iban a adorar. Y luego había un lugar santísimo al que entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación nacional, una vez al año, a pedir perdón por los pecados de toda la nación. Un lugar entonces podía ser santo. Un día podía ser santo, porque el sábado era santificado. Entonces se santificaban las cosas, los objetos, las vasijas, un lugar. Todo eso era santo. En el Nuevo Testamento nos encontramos que los santos ya somos las personas de carne y hueso, no difuntos, y que los santos están vivos. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas, sus cartas, dice que se las manda a los santos que están en X ciudad. No se la está mandando al pastor de la iglesia, dice, esta es una carta para los santos que están en Corinto. Entonces es la epístola de Pablo a los Corintios. Esta carta es para los santos que están en Tesalónica, es para los tesalonicenses, pero los santos son las personas que están vivas. Y es que en la Biblia santo quiere decir precisamente eso, apartado o separado. Es separar, apartar, poner a un lado. En el hebreo, y les voy a compartir la pantalla para que puedan ver las notas que yo tengo, ustedes vayan siguiendo conmigo las notas también, las van a observar. Eh, en el hebreo, denme un segundito, voy a poner aquí compartir pantalla.
en la reunión, iniciar compartir. Ok. Entonces les voy a mostrar aquí. Me dicen con el pulgar arriba si están viendo lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Ah, perfecto, listo. Entonces pueden leer conmigo. La palabra santificar quiere decir separar, apartar, poner a un lado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usa para referirse a una persona, a un objeto, a un lugar o a un momento que ha sido puesto aparte para consagrarlo a Dios. En el hebreo del Antiguo Testamento, santo es la palabra kadosh. Y en el griego del Nuevo Testamento es la palabra agios. Kadosh, que está aquí, es en el hebreo, Antiguo Testamento, y agios en el Nuevo Testamento. Si no diferenciamos que santidad, santo, santificación o santificar tiene 4 aspectos diferentes en la Biblia, es muy probable que nos confundamos y hasta pensemos que hay contradicciones en la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy refiriendo a que a veces leemos en la Biblia que dice, sean santos. Y nosotros decimos, ay, sí, tenemos que ser santos. Pero por otra parte dice, y cuando seamos santificados, dice, ay, entonces todavía no soy santo, algún día voy a ser santificado. Y luego encontramos otra parte en la Biblia que dice que ya somos santos, en este momento lo somos. Entonces nos quedamos pensando y decimos, a ver un momentico, ¿yo tengo que ser santo o ya soy santo o algún día en el futuro seré santo? ¿Cómo es el asunto de la santidad? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Me permito saludar a ver qué me han escrito aquí en el chat. Dice, no usar la aplicación y no le escucho. Ah, no sé usar la aplicación, me dice Cintia. ¿No me estás escuchando, Cintia? A ver dónde está Cintia, de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros, porque tenemos invitados de otras partes. Ah, bueno, ahí está en la camita Cintia Chávez. Ahí te vemos, Cintia, acostadita en tu camita. Dice, no sé usar la aplicación y no la escucho. No sé si probaste con el audífono, Cintia, porque, ¿cómo pudiéramos ayudarle a Cintia? Porque te va a Que se tocar ponga el audífono. el audífono, tal vez revisar el volumen de tu computadora, porque Porque todos yo los ya me demás me lo están ponía. escuchando, ¿verdad? El pulgar arriba si me están escuchando. Sí. Amor, pero si no te puedo escuchar, tenemos que escribirle. También es el caso Ah, de Yesenia, que no puede escuchar tampoco. ay, ¿tú serías tan amable en el chat de escribirles, Carito, ahí? Le Sí, vas a- sí, ya les he ido escribiendo, esperemos que lo puedan resolver. Ah, bueno, dice, qué raro, todos los demás podemos escuchar. Trata de salir y entrar nuevamente. Gracias, Carito, por el consejo. Está bien. Ayúdense con los audífonos, pónganse los audífonos, tal vez eso les pueda ayudar un poquitito, porque a la vez tiene el micrófono aquí, que es el que usamos para el celular, y pueden escuchar. A ver si eso les pudiera ayudar a quienes no han podido escuchar. Qué lástima. Bueno, continuamos entonces. Les estaba diciendo que podemos confundirnos con el término de santidad, de santificación, de ser santos, ¿no? Porque surge entonces la inquietud. Yo ya soy santo, tengo que ser santo, algún día seré santo, en fin. Continuamos entonces, sigo compartiendo con ustedes eh, ¿dónde se me quedó? Perdón un momentito, lo tengo aquí. Reunión, iniciar, compartir. Qué raro. Compartir. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a aprender qué hay en la Biblia. De acuerdo al contexto, podemos advertir 4 tipos de santificación. Entonces, vamos a aprenderlas. La primera es la santificación de preconversión. La segunda es la santificación posicional. La tercera es la santificación progresiva. No se estresen si no lo han podido escribir, que lo voy a repetir después, tranquilos. Y luego viene la santificación perfecta, son las 4. Entonces la voy a repetir. La primera es de preconversión. El prefijo pre quiere decir antes de ser cristianos. Entonces tenemos de preconversión, tenemos la posicional, tenemos la progresiva y tenemos la perfecta. Notan que estos 4 tipos de santificación las comienzan todos con una letra. A ver si alguien La se dio P. cuenta que ¿la cuál? Con la P. Con la P, correcto. Preconversión, posicional. La tercera es progresiva. Progresiva y En la perfecta. práctica. Y la última es la
perfecta. Y la perfecta. Muy bien, qué buen detalle. Les felicito por estar muy atentos a esto. Bueno, vamos con la primera. Estudiemos la primera, que se llama santificación de preconversión. Miren la definición de este tipo de santificación. Es el tipo de santificación que ocurre antes de que una persona se haga creyente en Jesucristo. En ella, perdón, ¿alguien hablaba por ahí? Ah, bueno. Si no, cierren el micrófono porque si no se va a interrumpir un poquitico el audio para los demás. Entonces les decía, es el tipo de santificación que ocurre antes de que una persona se haga creyente en Jesucristo. En ella, el futuro cristiano es apartado y tratado por el Espíritu Santo con el fin de conducirle al nuevo nacimiento espiritual. El apóstol Pablo testifica haber sido santificado, apartado, separado antes de convertirse a Cristo. Seguramente usted se escandalizará un poquitico y dirá, no, pero eso es una locura. ¿Cómo yo voy a ser santificado por Dios si todavía no soy cristiano? ¿Eso es posible? Sí. Porque si nos atenemos a que santificación quiere decir ser puesto aparte, entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Dios ya me había puesto aparte, es decir, ya me había echado el ojo. Dios ya me había separado para Él antes de volverme cristiano. Y lo vamos a leer. Vamos a pedirle a Nancy, si tiene la Biblia ahí a la mano, Nancy, que tú me ayudes con una lectura que está en Gálatas capítulo 1, los versículos 15 y 16. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Ahí tenemos a Nancy que está buscando en su Biblia. Yo le voy a habilitar el micrófono. Ya te voy a encender el micrófono para que puedas entonces participar. Te toca a ti quitarle el mute y vamos a escuchar a Nancy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Adelante, Nancy. Ok. Gálatas 1, ¿me dijo? Sí, Gálatas 1, Okay. versos 15 y 16. Perdón. Estoy en el 2. 15, 16, ok. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. ¿Lo leí bien? Sí. Vuélvelo a leer si quieres. Adelante. Okay. Sí, lo hiciste bien. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Perfecto. Bueno, perdón, yo le voy a cerrar tengo a 17 personas en el chat. Le voy a cerrar el micrófono, que lo único que quede encendidito sea el mío. También tenemos a Elena, Olga Patricia, Yesenia. Curioso que no aparecen los micrófonos ni de Olga Patricia ni de Yesenia, pero los demás sí. Ya les puse silencio a todos. Ok. Fíjense en lo siguiente. Jovita, voy a cerrarte tu micrófono. Te lo voy a silenciar. Listo, ahí le silencié a Jovita su micrófono para que no se interrumpa. Fíjense en lo siguiente. El apóstol Pablo no es cristiano en el momento en que es apartado por Dios. Inclusive, él dice que desde el vientre de su mamá, Dios lo había apartado para ser cristiano. Lo que usted tal vez piense es, pero, oiga, Donny, pero el apóstol Pablo persiguió a los cristianos. El apóstol Pablo consentía en la muerte de los cristianos. Él hizo cosas feas. Él mismo llegó a reconocer que él no debería ser llamado apóstol, porque él fue un perseguidor de los cristianos, pero que Dios por su gracia lo hizo apóstol. Entonces, ¿cómo es que Dios separa a una persona? Y es más, pudiéramos ir más lejos. Dios pudiera apartar a una persona para ser cristiana en este momento mientras está consumiendo droga. Un alcohólico en este momento ya puede haber sido separado por Dios. Un esposo infiel, una mujer que sea mala esposa, mala madre, un mal ciudadano, un secuestrador, un antisocial, en este momento pudiera decir que ha sido separado por Dios, sí.
si nos atenemos a esta definición de santificación, de preconversión, porque es que Dios ya le echó el ojo, Dios ya tomó a esa persona, Dios escogió por su misericordia a esa persona para que en un momento determinado de su vida se entregue a Cristo. No tiene que ser en ese momento, pero ya Dios, digamos que la escogió. Entonces, en este momento, ese hombre o esa mujer no están obedeciendo a Dios, están haciendo cosas feas, pero ya Dios está obrando en la vida de esa persona. Se lo voy a poner como este ejemplo. Una esposa que es cristiana y tiene un hombre que es muy mal marido, horrible, pero esta mujer está orando por su marido, orando, orando, Señor, toca a mi marido. Una mamá que tiene un hijo que es calavera, que se porta muy bien y está todos los días orando por su hijo. Señor, ten misericordia. Si mi hijo anda en malos pasos, que no le vaya a pasar nada, que no lo vayan a matar en la calle. Dios está guardando a ese mal marido, está guardando a ese mal hijo. Dios ha tenido misericordia, está escuchando la oración de esa esposa, de esa mamá angustiada. Y el Señor ya está preparando, adobando el corazón de esa persona. Y en un momento determinado, esa persona va a rendir su vida a Cristo. A esto es que le llamamos santificación de preconversión. Y fíjese que inclusive cuando uno lee en Primera los Corintios en el capítulo 7, el apóstol Pablo escribiéndole a los casados cuyo cónyuge no es cristiano, les dice que no abandonen a su pareja que no es cristiana. Dice, no los abandonen, vivan con esa persona. Pastor, yo Pastor, tengo... ¿puede repetir cuál versículo de la Así es. Biblia? En Primera los Corintios en el capítulo 7, ahí dice que no abandone, que la mujer, por ejemplo, que es cristiana y su marido no es cristiano, le dice, no lo deje, no le abandone, ore, porque el Señor ya lo tiene en un punto preferencial, en un lugar destinado para salvación. Te lo voy a leer en la NBI, exactamente donde dice así. Dice en el versículo, veamos, versículo en cuanto a las personas solteras acá. Versículo 17, primera a los Corintios 7, a ver, a las 12, a las 12 no, el 12. Primera a los Corintios 7, 12, mira lo que dice. Desde el 10, voy a leer desde el 10. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado, recuerden, apartado, ¿no? Por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. ¿Y por qué son santos? Está diciendo que han sido separados, apartados, gracias a que usted, señora, o usted, señor, son cristianos y por, por cobertura espiritual suya, en el caso de la mujer cristiana, su marido y sus hijos están apartados por Dios. Dios los está tratando ya a través del Espíritu Santo. En el caso del marido cristiano, no importa que su mujer aún no sea cristiana y sus hijos tampoco lo sean, Dios está tratando con ellos. Eso es lo hermoso. Eso significa santificación de preconversión. Cuando Dios comienza a tratar a una persona y comienza a obrar en su vida, y a veces no es de semanas ni de meses, a veces años, hasta que finalmente esa persona llega a los pies de Cristo. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo en el libro de Hechos se le aparece al apóstol Pablo en el camino a Damasco, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En palabras nuestras, estás nadando contra la corriente, te estás dando golpes de cabeza contra la pared, es decir, estás luchando contra lo imposible. En otras palabras, le está diciendo, ya es el momento, querido Pablo, de que vengas a mis pies. Ya has luchado bastante huyendo de mí, pero te llegó el momento. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir. Entonces,
Ya tenemos la primera P de la santidad de preconversión. ¿Cuál es esa santidad de preconversión? ¿Perdón? Lo interesante cuando leíste 1 Corintios 7:12, Pablo dice que no es mandamiento del Señor, ¿no es cierto? Es lo que él Sí, está recomendando. es verdad. Gracias, Carito, por ese detalle, sí. Donde él da ese consejo. En el 12, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Es un consejo que él da, ¿no? A los que son casados y su cónyuge no es cristiano. Buen punto, Carito. No es un mandamiento de Dios, es un consejo que él da. Precisamente por eso, porque por motivo de nosotros, Dios les alarga la salvación o su brazo se alarga para lograr la salvación de ellos. Buenísimo. Bueno, entonces le doy la bienvenida a Carmita Andino también, que está allí. A ver con tu manita, Carmito, eso. Si me escribes en el chat desde dónde se conecta Carmita, buenísimo, allá me escribe en el chat de qué ciudad y de qué país. Bueno, entonces estamos viendo los 4 tipos de santificación que aparecen en el Nuevo Testamento. Voy a repetir esto por motivo de los que llegaron tardecito. En el Antiguo Testamento es santo, al igual que en el Nuevo, pues quiere decir apartado, separado, hecho a un lado para Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, los objetos y las personas eran santificadas. Las vasijas en que celebraban el culto para Dios eran vasijas santas. Las vestiduras de los sacerdotes eran santas. Un lugar era santo. Carmita se reporta desde Riobamba, Ecuador. Qué bueno, de ahí desde la Sultana de los Andes. Entonces, eran santos los objetos. Hasta un día, había un día en la semana que era santo. Dios decía que había que santificar ese día, que era el sabbat, el sábado, ¿no? Era santo. Entonces, eh, todo eso es santo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, santo es, se refiere a las personas y sigue teniendo el mismo significado. Aquello que ha sido separado o apartado para Dios. Eso es santo. Aquello que hemos separado. Entonces las personas, cuando son apartadas por Dios, separadas, no quiere decir que lleva una vida perfecta. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios ya tomó a esa persona para sí. Le doy la bienvenida a Ricardo y entonces me alegra mucho que esté allí. Bueno, entonces, vamos con la segunda P. Ya vimos la primera santificación de las 4, porque en la Biblia, siempre que habla de santificación, no siempre lo dice en el mismo sentido. Hay 4 tipos de santificación en el Nuevo Testamento. Repito, siempre que hablen de santificación, usted tiene que hacerse ciertas preguntas para saber en qué sentido está diciendo santo, porque hay 4 tipos de santificación en el Nuevo Testamento. Vamos ahora entonces con el segundo tipo de santificación, la segunda P, santificación posicional. Se escribe SC, la S de Sofía y la C de casa. ¿Por qué posicional? Porque es mi posición con respecto a Dios. Es el tipo de santificación en la que un creyente es visto posicionalmente por Dios como santo, no por ser perfecto, sino por estar en Cristo. El cristiano puede decir, como estoy en Cristo, mi posición delante de Dios es la de ser santo, estar apartado para Dios. Déjenme darles el ejemplo con las lentes, que me encanta dar este ejemplo. Miren, aquí tengo estas gafas. Resulta que Dios me ve sin lentes y nos ve a cada uno de nosotros, a Yesenia, a Carmita, a Cintia, a todos los que estamos allí, a Elí, a Fede, a cualquiera. Y dice Dios, uy, pero veo mucho pecado en esta persona. Esta persona es muy desobediente. Esta persona hace cosas muy malas y qué mal que habla y qué pensamientos tan feos que tiene. Yo veo de verdad espiritualmente a esta persona muy deficiente. Pero cuando Dios se pone unos lentes que se llaman Cristo y se los pone y nos mira otra vez, dice, qué perfección, qué pureza, qué santidad. Es increíble la perfección de esta persona. Increíble. Pero cuando se quita los lentes que se llaman Cristo, dice, pero cuánta imperfección, cuánta inmundicia, cuánto pecado, cuánta suciedad. ¿Cuál es la diferencia? Es como Dios nos ve a través de Cristo. A través del filtro de Cristo nos ve puros, limpios, hermosos. ¿Por qué? Porque es que Cristo es santidad.
Cristo es perfección. Y todo lo que Cristo logró al cumplir toda la ley, lo hizo por nosotros. Ya que nosotros somos incapaces de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, Cristo tenía que cumplirlos. No por Él. Él no necesitaba porque Él es perfecto, santo. ¿Por qué tenía que cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios? Para que nosotros los cumpliéramos en Él. Era porque yo no podía cumplir los 613 mandamientos. No son los 10 mandamientos, esos son los de la tabla, el decálogo. Realmente todos los mandamientos de la ley de Dios, sumándolos como lo han hecho los rabinos, dan 613. La Torá son 613. Y el apóstol Santiago dice que si yo violo un solo mandamiento, soy culpable de todos. Por uno solo. Puedo obedecer 612. Y un día, en cuestiones de segundos, desobedecí uno de los 613, ya soy culpable de todos. Como si los hubiera desobedecido los 613 durante toda mi vida. Entonces Jesús cumplió todos los mandamientos de la ley de Dios. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Él, porque nosotros no podemos. Ahora, ya cuando Cristo cumple toda la ley, entonces la ley ya es puesta a un lado. ¿Por qué? Porque llega la gracia. ¿Y qué es la gracia? El regalo inmerecido de Dios. Y nosotros somos salvos no por cumplir la ley, sino por gracia, porque Jesucristo nos regala la salvación. Entonces, ahora nosotros hemos recibido esa gracia de Jesús y a través de Jesús, Dios nos mira y nos ve perfectos, hermosos. ¿Ve? Les voy a dar un ejemplo en la Biblia porque tengo que probar todo esto con la Biblia. La iglesia de Corinto no era una iglesia perfecta, pues toleraba el pecado. Vamos a ver si Carito me ayuda. Carito, vamos a leer primero a los Corintios capítulo 5, versos 1 y 2. Esos dos versículos. Primera a los Corintios capítulo 5, versos 1 y 2. Elizabeth, primera a los Corintios 6, 1. Primera a los Corintios 6, 1. Rocío, primera a los Corintios capítulo 3, versos del 3 al 5. Primera a los Corintios capítulo 3, versos del 3 al 5. Y a ver a quién más tenemos aquí en el chat. Le digo que me ayude leyendo. Bueno, Carmita, ¿te animas a leer un texto de la Biblia con el pulgar arriba? Perfecto. Entonces, Carmita, que está en Riobamba, Ecuador, ten la amabilidad, dame un segundo, te voy a dar el texto, y me lees primera a los Corintios 15, 12. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 12. Y luego, finalmente, Carito volvería a leerme solo el versículo 2. Ella va a leer inicialmente primero a los Corintios 5, el 1 y 2, pero luego primero a los Corintios 1. No, no, Carito, yo se lo voy a dar a otra persona porque es en el capítulo 1. Entonces vamos a pedirle a Lili, ya tiene, ¿verdad? Lili ya tiene un texto para leer, ¿no? Entonces Lili, primero a los Corintios capítulo 1, el versículo 2. Luego ya Johanna, que llegó a su apartamento, ya le decimos cuál más adelante. Primero a los Corintios capítulo 1, verso 2. Bueno, entonces vamos con Carito. A ver, Carito, ¿cuál me vas a leer? Primera a los Corintios 5, versículos del 1 al 2. Tengo la nueva versión internacional. Dice el subtítulo, expulsen al hermano inmoral. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Gracias, Carito. Entonces piensen en esto. A ver qué tan santa, tan pura y tan limpia es la iglesia de Corinto. Miren, había el caso de un muchacho que le había robado la esposa a su papá. No su mamá, sino su madrastra. Le quitó la esposa al papá. ¿Ve? Y seguía congregándose en la iglesia. Y la iglesia no había hecho nada. Como si nada. No, se hicieron los de la vista gorda. Y el apóstol Pablo le dice, pero ¿qué es eso, por Dios? ¿Qué es ese descaro? Es que ni siquiera entre los paganos se ven esas cosas tan feas. Entonces ahí vemos algo feo que había en la iglesia en Corinto. El siguiente texto, ¿quién lo tiene? Que es 1 Corintios 6:1. Adelante. Tienen que abrir el micrófono. Ya, voy.
Primera de Corintios 6, 1. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? En lugar de acudir a quién, Elizabeth, A los creyentes. a los creyentes. Muy bien. ¿Cuál era el problema que había en Corinto? Se ponían demandas judiciales. El uno llevaba a la corte al otro. Que mire, ¿cómo le parece, hermano, que le alquilé la casa, me debe 3 meses, me tiene la casa destruida? Que yo le compré un carro y ese carro me salió malo, se desbarató, entonces yo le puse abogado. Que mire que yo lo contraté para que fuera un vendedor de mi empresa y me ha estafado, me ha cobrado facturas y no ha traído el dinero. Es decir, se presentaban estos problemas que le presté, que no me pagó, problemas que puede haber en cualquier iglesia del mundo. Y entonces el apóstol Pablo, la queja es, pero ¿cómo es posible que ustedes se lleven el uno al otro a los tribunales cuando son asuntos que podemos resolver dentro de la iglesia? ¿Eh? Entonces, había peleas entre los hermanos en la iglesia. Vamos con otro texto bíblico. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 3, 4 y 5. Adelante. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. ¿Vuelves a leer el primer versículo que leíste? ¿Cómo es que inicia? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Listo, ahí. Todavía están bajo el control. Lo que Pablo les está diciendo, mire, ya son cristianos, veteranos de hace tiempo, se conocen las canciones de memoria, ya se sabe la mitad de las prédicas del pastor y todo, pero todavía se dejan gobernar por la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es que el uno dice, no, yo prefiero irme con fulano. No, a mí me gusta fulano, a mí me gusta sutano, yo prefiero como predica este. Y hacen grupitos, y este se va con este grupito, y este se va con este grupito. Dice, todavía se dejan controlar por la naturaleza pecaminosa. ¿Ve? Precisamente por eso, pleitos, celos, contiendas, murmuraciones, que fulano me dijo, que cómo te parece, criticando a este, criticando al otro. Y eso pasa en todas las iglesias, en todos los países y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía hay cristianos que se dejan gobernar por la naturaleza pecaminosa. La carne se les brinca, se les salta, ¿ve? Y actúan llevados por la carne, no por el Espíritu Santo. Ahí tienen ustedes el problema de inmoralidad con este muchacho que le robó la esposa al papá, se fue con la madrastra. El problema de arrastrarse a los juzgados, a los tribunales, acusándose el uno al otro. El problema que tienen ahora de que se pelean y murmuran y tienen celos y hay rivalidades y que yo me voy con este, que yo mejor me voy de aquí, yo no vuelvo más aquí, yo prefiero un grupo aparte con este, en fin. Y los problemas no terminan allí. Hay algo más que decir de Corinto. Vayamos ahora primero a los Corintios 15:12. ¿Qué dice? Yo, mi hermano Donizetti. Adelante. 15:12 me dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Muy bien. Gracias, Carnita. Oiga esto, una iglesia con mala doctrina, maestros, predicadores dentro de la iglesia diciendo que no hay resurrección, cuando eso es fundamental en la doctrina cristiana. Inclusive en el credo de nosotros los cristianos dice, creo en la resurrección de los muertos. Está en el mismo credo. Hace parte de nuestra doctrina básica. Creemos que Cristo resucitó y que como Él resucitó, es el primero de todos los que vamos a resucitar, porque todos nosotros vamos a resucitar algún día. ¿Ve? Y aparecen estos mentirosos diciendo que no hay resurrección, hasta negando la resurrección de Cristo, que eso no fue así. ¿Ven los problemas que hay en esa iglesia? La iglesia del primer siglo, la iglesia de los Corintios,
de los Corintios. Pero miren, ahora dice primera los Corintios capítulo 1, el verso 2. Adelante, ¿quién lo tiene? Lili. Ajá, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Muy bien. Voltea tu teléfono o tu computadora que se le vea la carita a Ricardo, a tu esposo. Porque es que vamos a hacer una dinámica. Vuélvelo a leer muy despacio y cuando tú digas el título que el apóstol Pablo o el calificativo que les da a estos cristianos, inmediatamente Ricardo te va a interrumpir y le dice, espera. Ahí está el calificativo. Mira cómo les dice. A ver, empieza Liliana. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Espera. Muy bien, Ricardo. Ahí tenía que parar. Excelente. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Llamó a los de... No, a ti, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que ella dijo que te llamó la atención y la hiciste parar? La santidad. Eso. ¿Cómo los trata? ¿Qué es lo que dice a los qué? Santificados. Santificado. Imagínate. Y ya sabemos qué era lo que pasaba en Corinto, cómo era esa iglesia. ¿No es cierto? Y el apóstol Pablo dice, a los santificados, o sea, ya han sido santificados. Pero Pablo, ¿se portan mal? Sí, pero ya fueron santificados. Pero Pablo, mire lo que pasó en esta iglesia y mire que murmuran y mire que hubo una división y mire que esto y mire que aquello. Sí, pero ya han sido santificados. Buenísimo, te felicito, Ricardo. Ahora, Lili va a seguir leyendo. Y hay algo más que me gustaría que le prestaras atención, Ricardo, porque hay una aparente contradicción. Hay una parte donde ya Lili dijo que han sido santificados, pero hay otra parte donde dice que tienen que santificarse. Y entonces uno dice, no, espérate, aquí algo no está bien. Si ya fueron santificados, ¿por qué se van a tener que santificar? Lili, léelo y Ricardo te va a decir dónde está esa aparente contradicción. Ok. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Llamados a qué, Ricardo? Repíteselo, Lili. Y llamados a ser su santo pueblo. Bueno, ahí no hay contradicción. ¿No? Dice que ya fueron santificados, pero ahora dice que están siendo llamados a ser santos. Está como haciendo una reafirmación. ¿Te parece? ¿Alguien tiene otra versión? Que lo lea en otra versión, a ver que levante Elena o alguna persona por allí que pueda tener otra versión que lo lea. Carmita tiene. Carmita, ¿cómo está en esa versión que tú tienes ahí en Riobamba? Bueno, yo tengo aquí, me dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Perfecto. Ahí dice, ya han sido santificados y han sido llamados a ser santos. Entonces uno dirá, pero ya lo soy, ¿por qué estoy llamado a ser santo si ya soy santificado? No, porque son dos tipos de santificación diferentes. La primera santificación es la posicional. Usted ya fue santificado porque usted fue separado, apartado para Dios. Pero ahora que ya fue apartado y separado para Dios, tiene que vivir conforme Dios quiere, es decir, llevando una vida santa. Esa es la tercera P que vamos a ver ahora. La tercera. Estaba leyendo la versión Reina Valera del 60 y es parecida a la de Carmita, como tú dices. Sí. Chequéalo, Ricardo. Dice llamados a ser santos. Correcto.
llamados a ser santos. Bueno, entonces les comparto este pedacito. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Muy bien, vamos a la tercera santificación. Ya tenemos la primera, que es la santificación de preconversión. Tenemos la segunda, que es la santificación posicional, cómo Dios me ve en Cristo. La tercera es la progresiva, también se le conoce como la práctica, la de la vida diaria. Mientras que hay versículos en la Biblia que dicen que hemos sido santificados, hay muchos otros que dicen que deberíamos santificarnos. Y si no entendemos los diferentes tipos de santificación, podríamos entonces confundirnos. La santificación progresiva o práctica es aquella que se refiere a lo que debe ser nuestra vida diaria, una vida apartada completamente para Dios, lejos del pecado, manteniéndonos puros moralmente y creciendo en madurez espiritual hasta el punto de llegar a ser exactamente iguales a Cristo. No se trata de ser un cristiano viejo, sino maduro. Ojo con esto. El éxito de la vida cristiana no está en acumular años. Poder decir con orgullo, yo soy cristiano hace 20 años o hace 30 años. No. El éxito no consiste en eso. No es cuánto tiempo hace que eres cristiano. Lo importante es cuánto has madurado. Porque hay gente que es cristiana hace 6 meses, 2 años, 3 años, y se les ve mayor fruto espiritual que gente que es cristiana hace 15 y 20 años, ¿ve? A esa santidad práctica o progresiva, porque va creciendo día tras día, a esa se refirió Cristo cuando oró al Padre, y lo hizo en Juan 17:17. Johanna, ¿nos ayudas con Juan 17:17? Y Victoria, Primera de Pedro 1:15. Johanna, Juan 17:17. Y luego le pido el favor a Victoria, Primera de Pedro 1:15. Y luego Sandra Villanueva, Segunda a los Corintios 7:1. Segunda a los Corintios 7:1. A ver entonces los textos bíblicos. Empecemos por Johanna Gómez. ¿Será que se me desconectó Johanna? Si no está Johanna ahí, yo lo voy a leer entonces. No, aquí estoy. Ah, bueno, gracias. Adelante, Espere. Johanna. Juan 17:17. Ya se lo leo, dame un segundo. Tranquila. Ok, Juan 17:17, ¿no? Sí, señorita, ¿cómo dice? Dice. Ay, espere que se me perdió. Ay, caramba. Espere. Es cortico, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, ya. Ah, yo pensaba que no lo había encontrado como estaba tan cortico. Está orando Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios? ¿Qué le pidió? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué más? Tu palabra es verdad. Ah, bueno. Jesús le pide a Dios el Padre que nos santifique. ¿Y cómo Y le nos va a confirma que su palabra es verdad. a través de su palabra? Ajá, Cuando un cristiano, se lo está pidiendo, pero al mismo tiempo se lo está confirmando. claro, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, crecemos en santidad. Esa es la comida espiritual. Así como los pececitos tienen su comida, los perros y los gatos tienen comida especial, los cristianos tenemos una dieta espiritual especial, que es la palabra de Dios, la que nos nutre, alimenta y nos santifica. Jesús oró para que nosotros fuésemos santificados. No se está refiriendo ni a la santificación de preconversión ni a la posicional. Se está refiriendo a la santificación diaria, la práctica. Vamos con el segundo texto bíblico, el siguiente, que es Primera de Pedro 1:15. 1:15, Vicky. Martica, tienes que quitarle el mute. Ahora sí te escuchamos, Marta Ayala. ¿Ya? Sí. ¿Me escucha? Perfecto. Y más bien de acuerdo con el santo que los llamó, hagan ustedes mismos santos
también toda conducta. Eso es lo que dice en mi Biblia, pastor. Otra vez, dándole el Y sentido. más bien, de acuerdo con el santo que los llamó, hagan ustedes mismos santo, también Hagan toda ustedes mismos conducta. santo. No, hagan Sí, ustedes. háganse ustedes Ah, mismos santos. cambió. Hágase. Ah, bueno. Otra vez léelo. Y más bien, de acuerdo con el santo que los llamó, háganse ustedes mismos santo, también toda conducta. También toda conducta, no. Ahí faltó una palabra. Toda su conducta. También toda su conducta, sí. Ah, bueno, muy bien. Otra versión dice, sino según el que os llamó es santo, sean ustedes también santos en toda la manera de vivir. Victoria lo leyó de esta manera. Si Dios, que es santo, fue el que los llamó, ustedes tienen que procurar también ser santos en toda su conducta. Es así, ¿no, Victoria? Que, como debe ser. Es diferente, como dice esta Biblia, pastor. Porque es No, que no tengo tranquila. la mía. No No hay tengo la problema. mía que me gusta más que esta, pero bueno, esta es parecido. Pero es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que en nuestra Sí, conducta tenemos que nosotros mismos hacernos santos. nosotros mismos. ¿Notas algo ahí, Marta? ¿Notas que no está diciendo que ya fuimos santificados, sino que tenemos que volvernos santos nosotros? Sí, Señor, nosotros mismos. Exacto. ¿Ves que esa santificación no es ni la de preconversión, ni es la posicional? Es otro tipo de santificación. ¿Ves la diferencia? Esta es la que me toca a mí. Esta ya no es la que Dios me dio al separarme y ya no es la que tengo cuando Dios me ve a través de Cristo. Esta es la que Sino yo la que yo misma me doy. me doy. Yo estoy procurando llevar una vida intachable, ser correcto, hacer bien mis negocios, portarme bien con mi familia, con mis vecinos, ser un buen ciudadano. Es mi vida diaria. Esa es la santificación entonces progresiva o la santificación práctica. Ahora miren lo que dice Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda a los Corintios 7:1. ¿Quién la tiene? ¿A quién se lo asigné? ¿A nadie? Sandra Villanueva se lo había asignado a ella, ¿verdad? Pero Sandra, ¿estás por ahí? Bueno, Sandrita Villanueva, ahora sí, ya le Sí, quito. estoy. Le va a poner la cámara. Adelante, léelo. Dime, pastor, otra vez el este. Aquí tengo la Biblia. Ay, pero en inglés. ¿Corintios qué? Lees y traduces. Segunda a los Corintios 7:1. Segundo Corintios 7:1. Que no digan que ella no está concentrada. Pedro, Espera, capítulo 7, versículo 1. Teniendo, por tanto, estas promesas, queridos amados, permitámonos limpiarnos a nosotros mismos de todas las suciedades de la carne y del espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios. Bueno, te pregunto, Sandrita, ¿a quién le toca esa limpieza? ¿A Dios o a nosotros? Dice que nosotros. Ahí está, sí señora, es esa, ¿ves? Exactamente lo mismo que nos compartió Marta Ayala de Primera de Pedro. Es a nosotros que nos toca limpiarnos. Esta es otra santificación, esta es la santificación práctica, progresiva, la del día a día. Cuando yo decido agradar a Dios con mi vida, cuando yo digo no voy a hacer las cosas malas que tengo ganas de hacer, porque ahora mi vida le pertenece a Dios. ¿Vieron? Esta es la tercera santificación, la santificación que llamamos progresiva. Bueno, Tengo vamos. una pregunta. Sí, adelante. ¿Puedo? Sí, dale. Es que lo dejé cambiado en versión Reina Valera del 60 y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
Ujú. Porque a veces uno piensa, bueno, espíritu con E minúscula. A veces uno cuando lee espíritu piensa que el espíritu siempre es santo y lo interesante aquí dice que el espíritu también se ensucia. Sí, Sí, ¿me puedes explicar eso un poco más? claro. Se refiere, como dijiste, E minúscula, se refiere no al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Y nosotros podemos cometer pecados a nivel espiritual. Por ejemplo, la falta de perdón. El no someternos a la autoridad es un pecado de tipo espiritual. El no honrar a las autoridades espirituales y a las autoridades civiles, cuando la palabra de Dios dice que debemos hacerlo. Robar a Dios, no a ser adorador. Cuando una persona se niega a adorar a Dios en espíritu y en verdad, comete un pecado espiritual. Invocar espíritus de muertos es un pecado de tipo espiritual. Participar de brujería, leer el horóscopo, son pecados de corte espiritual. Y los de la carne, igual la tendencia nuestra, la persona que se mantiene enojando, la persona maldiciente, la persona que incumple su palabra, que dice mentiras, que comete pecados de inmoralidad, ¿ves? Tiene que ver con nuestra... También los celos, envidias, contiendas en la parte de la contaminación de la carne. Sí, exactamente. Carne es naturaleza pecaminosa, no se refiere a lo material o físico, se refiere a la naturaleza pecaminosa del ser humano, toda tendencia a hacer cosas malas. Entonces tenemos que limpiarnos espiritualmente, tenemos que limpiarnos en nuestra vida física para poder agradar a Dios y llevar una vida santa. Tengo las 8:51. Vamos con la última en 5 minutitos rápido, la última P. Esta se llama la santificación perfecta. Es espectacular. Me encanta. Les voy a compartir la pantalla para que vean entonces este tipo de santificación. Santificación perfecta. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bueno. Sí lo vemos, pero no lo leemos. Chiquitito. Ah, ¿no alcanzan a leer? ¿Está Sí, muy pastor, chiquito? pero es muy chiquitita, pero cuando nos la lee, la escuchamos. Bueno, la santificación perfecta es una santidad futura, para cuando el creyente vea al Salvador cara a cara y quede liberado de todo pecado y contaminación. En ese momento, el cristiano será moralmente como el Señor Jesús, perfectamente santificado. Y ese mismo día la iglesia recibirá su santificación definitiva. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Ojo con esto, está hablando del futuro. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Por eso algunas personas dicen, ay, pastor, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, y si nosotros no somos perfectos, ¿significa que nunca lo vamos a ver? Sí, no somos perfectos ahora, pero cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ser perfectos. Allí vamos a recibir la santificación perfecta, ya la última. Ya no existirá la palabra pecado en la Biblia. Nadie sentirá ganas de hacer cosas malas. En el cielo, en la presencia de Dios, todo será limpio, puro, perfecto, santo. Entonces, podremos mirar a Dios. Porque algunos dicen, ay, no puede ser. Cuando leen en la Biblia que Jesucristo va a presentar a la iglesia, que es su novia, al Padre, y la va a presentar sin mancha, sin arrugas, sin ninguna cosa mala, y dicen, pero eso no puede ser, porque la iglesia todavía tiene muchos problemas, hay peleas, hay pecado, hay murmuración, hay celos, hay divisiones. Sí, la iglesia es imperfecta en un sentido práctico, pero cuando ya la iglesia esté en el cielo, Jesucristo la haya llevado y se la vaya a presentar al Padre, allí la va a limpiar completamente, ahí será totalmente perfecta. ¿Ve? Entonces la santificación perfecta no la vamos a recibir aquí en la tierra. La santificación perfecta será para cuando estemos en el cielo. Entonces repasemos los 4 tipos de santificación. Son 4 P's. La primera santificación es preconversión. La segunda es la santificación posicional, cómo Dios me ve a través de Cristo. La tercera es la progresiva, cómo yo cada vez voy teniendo mayor victoria sobre el pecado que me asedia y cada día mi vida agrada más a Dios. Y la cuarta, la perfecta, que la voy a recibir en un futuro. Ahora, la cuestión es esta. Cuando usted esté leyendo la Biblia y se encuentre con la palabra santo en el Nuevo Testamento, ¿a cuál de esas 4 se refiere? Le voy a enseñar un secretico para que usted sepa
a cuál de las 4 se está refiriendo. Usted hágase esta pregunta. Mire, este es el secreto. Pregúntese, ¿esta santidad de la que estoy leyendo aquí en este momento se refiere a lo que sucedió en mí antes de mi conversión a Cristo? Si la respuesta es sí, ¿a cuál santificación se está refiriendo? Abran sus micrófonos y me dicen. Preconversión. Preconversión. Perfecto, muy bien. Otra pregunta. ¿Esta santidad de la que me está hablando la Biblia aquí se refiere a lo que soy en Cristo? Si la respuesta es sí o no, ¿a cuál se está refiriendo? ¿La progresiva? ¿Se refiere a lo que yo soy en Cristo? Entonces, ¿cuál es? Posicional. Posicional. Muy bien, felicitaciones. Tercera pregunta. ¿Esta santidad se refiere a lo que yo debería hacer más cada día? ¿A cuál se está refiriendo? A la progresiva. Muy bien, lo que yo debo ser. Y la cuarta pregunta. ¿Esta santidad se refiere a lo que seré en un futuro cuando esté en la gloriosa presencia de Cristo? ¿A cuál se está refiriendo entonces? A la perfecta. A la perfecta. Maravilloso, miren. Hemos estudiado 4 tipos de santificación en el Nuevo Testamento. Preconversión, posicional, progresiva y perfecta. ¿Ven qué rico se estudia la Biblia y cómo se aprende? Así no nos vamos a confundir. Bueno, quiero saludar, a ver, a los que están aquí. Déjenme saludar porque tengo a 16 personas conectadas. Liliana y Ricardo, Marta Ayala, con su esposo Pedro, Elena, 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 si quieres hablar, ¿desde dónde te conectaste, Elena? Desde Tandil, Argentina. Tandil, Buenos Aires, Argentina. Mire, Carito, levanta los brazos. ¡Aguante! Y te acuerdas que hace 5 minutitos que pude escucharte porque es la primera vez que tengo la aplicación. Entonces no escuchaba. Qué lindo, Elena, bienvenida. Yo voy a poner en el Facebook esta clase, así que tranquilo. Oh, bueno, saludo también a Liliana y Ricardo, saludo a Marta Ayala, a Olga Patricia, que está en Armenia, Quindío, Colombia, Carmita Andino, que está en Riobamba, Ecuador, Carolina Anzuini, aquí a unos pasitos de donde yo estoy. Tenemos a Cintia Chávez. ¿Desde dónde, Cintia? Cuéntanos. Cintia Chávez. No la escucho a Cintia. Bueno, tenemos a Eli. ¿Desde dónde se conectó Eli? A Eli Fede. soy yo, ¿no? No sé. Ah, Eli. Elisa. Ay, Elisa. Ay, I'm Tan sorry. Le linda. cambié el nombre. Claro, claro. Pues yo la conozco como Elizabeth, no Eli, perdón. Y es Eli. Es que no- Perdón, Elizabeth, Nancy, Olga Patricia, Yesenia, a cada uno de ustedes que se conectaron, 16 personas, un abrazo grandísimo en Cristo. Bueno, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? A ver, yo veo. Arriba. Sí. ¡Ay, no saludé a Johanna! Johanna, un jaloncito de orejas. Que las estoy contando y tras de todo que soy la primera que me conecto y no me saludan. No, No, mal no. hecho, mal hecho. Doble saludo. Se conectó desde el parque cuando estaba con su niño y con su esposo. Muy bien. Son las 8:58. Déjenme orar por ustedes antes de despedirme. ¿Está bien? Gracias, papito lindo, por cada persona que se ha conectado en este momento y por todos aquellos que luego van a observar este video en las plataformas, en YouTube, en Facebook, en fin. Gracias por sus vidas y por sus hogares. Yo te pido, Señor, a cada uno de ellos que los guardes y los protejas y los bendigas, que los cubras con tu sangre preciosa, que haya una burbuja, un cerco de protección espiritual alrededor de ellos, de sus casas, sus vidas, para que ninguna plaga, ningún virus, ninguna bacteria, ninguna enfermedad pueda permear, Señor, esas defensas. Yo oro bendiciéndoles en el nombre de Jesús, declarando que si no han podido cobrar en estos días, si no hay suficientes ingresos, tú vas a proveer para todas sus necesidades. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los amo con todo mi corazón. Dios los bendiga. Hasta el domingo, 10 de la mañana, hora de Miami. Amén. Dios les Bye, pastor. bendiga. Buenas noches.